Sean bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, en su edición hoy número 153 y dentro de este año jubilar que estamos viviendo como peregrinos de la esperanza. Hoy el señor arzobispo nos presentará la oración de Sara. Sara pidiéndole a Dios que le libre de la afrenta que sufre ante los demás por su matrimonio frustrado sucesivamente con 7 maridos. La oración de Sara, futura esposa de Tobías, es un momento muy significativo del libro. Estas son sus principales características. Oración sincera y desde el sufrimiento. Sara reza en un momento de profunda angustia. Está siendo injustamente acusada y ridiculizada por la muerte de sus esposos, lo que la lleva incluso a desear la muerte. Su oración surge, por tanto, desde lo más hondo del dolor, lo que la hace que sea muy humana y real. En segundo lugar, es expresión de deseo de morir, pero sin rebelión. Sara contempla incluso el suicidio, pero lo rechaza por fidelidad a Dios y por no causar dolor a su padre. Esta tensión aparece en su oración. No quiere seguir viviendo, pero tampoco quiere pecar. Es un ejemplo de lucha interior y fidelidad en medio del sufrimiento. En tercer lugar, invocación a Dios como refugio. Ella se dirige a Dios como a su Señor en una actitud de respeto y confianza. A pesar de su dolor, reconoce que Dios es justo y que puede escucharla. Muestra así una fe profunda incluso en la tribulación. En cuarto lugar, una oración discreta y humilde. Sara no hace grandes exigencias, solo pide a Dios que la libre de su oprobio y decida lo que sea mejor. Se pone en manos de Dios, mostrando humildad y aceptación de su voluntad. Y por último, paralela a la oración de Tobit, que ya vimos. Este pasaje está íntimamente ligado a esta oración de Tobit, también marcada por el sufrimiento. Ambas oraciones, la de Sara, la de Tobit, muestran cómo Dios escucha el clamor de los justos y prepara una respuesta que cambiará sus vidas. De hecho, es tras estas dos oraciones que Dios envía al arcángel Rafael. Escuchemos ahora las líneas de este pasaje al profesor de Biblia. Querida familia, en la escuela de oración de esta semana vamos a leer la oración de Sara, una de las figuras del Antiguo Testamento que peor lo pasa. De hecho, se nos dice que tenía el alma llena de tristeza, se echó a llorar y tan dolida estaba que incluso a Dios le pide la misma muerte. ¿Cómo tiene que estar una persona de profundamente abatida para pedirle a Dios la muerte, para preferir morir antes que vivir? Porque su vida estaba sumergida en el desprecio que le tenían otras personas, en una situación que hoy día podríamos denominar de bullying. ¿Y qué aprendemos? Pues aprendemos a que Sara le pide ayuda al Señor. Dice: supliqué al Señor, bendito seas, Dios de misericordia, porque Dios tiene un corazón que se compadece de nosotros. Por eso, cuando le expresamos toda nuestra debilidad, Él desde el cielo, con su misericordia, desciende a la tierra. Y dice: vuelvo ahora mi rostro y alzo mis manos a ti, porque cuando no encontramos solución a las cosas de la tierra, a nuestra situación, y nos vemos como sumergidos en lo profundo de un pozo, la única salida que tenemos es alzar las manos al cielo, levantar los ojos al Señor, que lo tenemos aquí presente. Y dice: manda que yo sea liberada, tú, Señor, sabes, tú, Señor, conoces. Sara tiene que aprender a vivir de la mirada de Dios y no del juicio que los demás tienen sobre ella. Su situación, aunque desesperada, va a encontrar
respuesta de parte de Dios, enseñándonos a cada uno de nosotros que cada vez que vamos a rezar desahogamos el corazón en Él, y Dios nunca nos deja sin respuesta, nunca nos deja sin ese abrazo que procede del cielo. Por eso Sara es imagen en el Antiguo Testamento de cómo podemos obtener esperanza en medio de una situación que humanamente no tiene sentido, que humanamente parece perdida, y nos enseña a colocar toda nuestra confianza por completo en Dios. Aprender a orar orando es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, que va cumpliendo cada vez más con sus objetivos y que es visualizada y vista en miles y miles de lugares del mundo, y que también en nuestra Archidiócesis de Toledo, siguiendo este año ser testigos, como decía el delegado episcopal de Espiritualidad, don Jesús, cómo vamos poco a poco pues caminando para ser testigos de esperanza. Hay una pregunta que hacemos siempre: ¿cómo oraba el personaje bíblico que nos toca en esta catequesis o en esta reflexión o en esta meditación? ¿Cómo oraba Moisés? ¿Cómo oraba Abraham? ¿Cómo oraba los profetas? Y hoy es cómo oraba Sara, que será la mujer de Tobías, y que tiene unas connotaciones que nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros en nuestra oración. Porque volvemos a repetir, orar es la mayor gracia de nuestra vida. Porque cuando una persona es un hombre o una mujer orante, ha encontrado el camino para amar y ser inmensamente feliz por Cristo, con Él y en Él. Por tanto, la oración, nos jugamos mucho en la oración. Nos jugamos mucho en la oración. Decía algunos santos y algunos místicos que cuando dejamos de orar, Dios acaba siendo nadie. Cuando dejamos la oración, Dios acaba desapareciendo de nuestra vida, ¿no? Pero cada personaje, en este caso Sara, la futura mujer de Tobías, nos va, con la introducción que se ha hecho tan hermosa, nos va a poner como 3 características. La primera, que yo diría, sería una oración que ora desde la afrenta, la humillación y el sufrimiento de la vida. Sara ha tenido 7 maridos, con ellos no ha tenido ningún hijo, que era para una deshonra para el matrimonio, pero sobre todo es totalmente, y muchas veces aparece así, despreciada, criticada por todos los que estaban a su alrededor, de tal manera de que llega un momento en su oración en que descubre: ¿cómo puedo yo soportar tantas ofrendas? Le llegan a decir asesina de sus maridos, le llegan a decir que ha sido realmente una mala esposa, que todo eso lo llegan a decir. Por lo tanto, es la mujer abierta al amor, a la ternura, que desea abrazar un hijo, que desea tener familia, porque para una israelita los hijos era la bendición de Dios, porque incluso entre el linaje podía estar el Mesías, que estaban todos esperándolo. Por tanto, había un deseo inmenso de tener hijos, ¿no? Y resulta que con 7 maridos no tiene ningún hijo, y todo es el hazmerreír y sobre todo la crítica, la murmuración de todos los que están a su alrededor. Esa sería la primera clave: cómo orar en medio del sufrimiento, en medio contra muchas veces contracorriente, cuando uno tiene la experiencia en su vida de ser afrentado, calumniado, despreciado, que es un poco lo que le pasa a Sara. Y la actitud de ella es una actitud pues realista, tiene una gran dosis de realismo, porque podía o mirar a otro lado, o podía, como el avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y pensar que no pasa nada, o podía desesperarse, que tiene, como vamos a ver en la segunda parte, momentos de una cierta, si no desesperación, pues sí, desesperación podíamos decir. Tiene momentos de angustia, como Jesús en Getsemaní, que vamos a ver en la Semana Santa, el Jueves Santo, en la Hora Santa. ¿Cómo orar cuando las cosas no nos van bien?
¿Cómo orar cuando parece que Dios no cumple sus promesas? ¿Cómo orar cuando aparentemente nuestra vida está envuelta, como la de Sara, en tantos sufrimientos y en tantas dificultades? ¿Cómo orar cuando a veces, como le ocurre a ella, todo lo que parecía que iba a ser matrimonios felices, todos uno por uno se le van muriendo los maridos y ella se queda en total y absoluta soledad? Pero además de esto, con la sospecha y con la actitud negativa de los que le rodean, de su pueblo, de su gente, ¿no? Asesina, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tus maridos? Que todos acaban mal contigo, pero tanto deseo de tener un hijo, pero ¿qué has hecho? Pero es que no los cuidas, es que esa situación también, que lleva consigo también que el hombre orante se enfrenta con el dolor. La cruz es como la sangre, siempre acude a la herida. Cuando uno se hace una herida, siempre viene la sangre. Cuando uno se dispone a vivir el seguimiento de Cristo, aparece la cruz. Y la cruz sobre todo nos mete en un realismo total, que solo digerimos contemplando al que tiene traspasado el corazón y que vive en la Eucaristía. Uno solo puede digerir los tragos amargos de la vida, que es la cruz, a veces, solo los puede digerir contemplando al que tiene traspasado el corazón. Eso lo repite el Papa Francisco en Dilesis Nos, ¿no? La encíclica bellísima sobre el corazón de Jesús. Por tanto, primer punto, Sara ora a un Dios que realmente le ha hecho promesas, pero que ahora descubre en su realidad una pobreza total y absoluta. Ella ha creído en la vida matrimonial, se ha abierto al matrimonio, se ha abierto a la vida, y después de haber tenido 7 maridos, uno por uno ha ido muriendo y se queda más sola que la una. Es como orar en nuestras horas bajas, como orar en nuestros cansancios, como orar cuando las cosas no nos van bien, cuando orar cuando aparentemente parece que Dios calla, como orar cuando solo podemos decir y tener la actitud de Sara, que le cuesta y que es la actitud de María junto a la cruz. Dios sabrá, el Padre sabrá. ¿Qué sabemos nosotros? Esa es la actitud de María junto a la cruz. María no le pide cuentas a Dios, porque ella podía decir, fíjate la promesa que me hizo el arcángel Gabriel. Me hizo la promesa de que mi hijo se llamaría Hijo del Altísimo y que su reino no tendría fin. Pues menudo Hijo del Altísimo y menudo reino que no tiene fin. Porque todo esto se acaba, se termina y aparentemente Jesús muere fracasado. No le sigue nadie. Está Juan, los demás han huido, está la Virgen María junto a la cruz y están alguna pecadora como María Magdalena, que mira a Jesús desde su realidad de pecado. Son las 3 realidades de la Iglesia. El carisma mariano, que es el carisma de la acogida y de la santidad en la Iglesia, de la ternura, de lo que significa la coherencia evangélica que está representado en María, es un carisma mariano. El carisma petrino, que lo tiene Juan, que ha sido ordenado de obispo y de sacerdote en la última cena, San Juan, y que no es carisma, pero es la realidad de María Magdalena, que también contempla a Jesucristo junto a la cruz desde su experiencia de sufrimiento y de dolor, y que realmente la Iglesia siempre ora ante el resucitado, ante el crucificado, ante la Eucaristía como pecadora. Hay una escena en la película de Jesús de Nazaret de Cefirelli que a mí me encanta, cuando llega María al círculo donde está la Virgen y está San Juan, no la dejan pasar. El Calvario está lleno de soldados y no la dejan pasar. No sé dónde se ha inventado esta escena, porque no está en el Evangelio, pero podía estar. Y le dice los soldados, que no pase esa mujer. Y le dice la Virgen, es de la familia, déjala pasar. Y María Magdalena, con Juan y con la Virgen,
contemplan al que tiene traspasado el corazón, que es la única manera que tenemos de digerir los sufrimientos. Mirad, es muy fácil saber en la vida quién ha digerido, quién no ha digerido los sufrimientos. Y normalmente hay ciertos sufrimientos que solo se pueden digerir cuando somos hombres y mujeres de oración. Lo que le pasa a Sara. Sara, como intente recorrer el camino de un razonamiento, como la Virgen junto a la cruz tratase de razonar, el Hijo del Altísimo, pues a mí Dios me ha engañado porque me prometió tal y cual, porque su reino no tendría fin. Pues menudo reino y que no tiene fin, si esto se acaba todo, si estamos 4 gatos aquí junto a la cruz y esto se termina cerrándose el sepulcro en la tarde del Viernes Santo. Sin embargo, Dios sabrá la actitud de María, el Padre sabrá. ¿Qué sabemos nosotros? Si no sabemos nada, como dice una canción preciosa de la hermana Glenda, si no sabemos nada. Y a veces tratamos por todos los medios de meter a Dios y de que Dios se adapte a nuestra voluntad y a nuestros planes. Segundo, Sara ha muerto sus 7 maridos, va a ser la mujer de Tobías, lo explica este libro precioso que estamos leyendo, estamos meditando con todos los personajes del Antiguo Testamento para que nos ayuden a orar orando. La segunda clave es que ella vive lo que podríamos decir en su corazón un Getsemaní, es decir, un escándalo en su corazón. ¿Qué es un escándalo según dice la Escritura? Es una piedra de tropiezo para seguir adelante en la fe. Eso es un escándalo. Pero tenemos que pedirle a Dios que ninguno seamos objeto o que seamos realmente suscitemos escándalos. Porque sabemos que un escándalo, es verdad que puede haber escándalos farisaicos, también lo dice Jesús en el Evangelio. Los fariseos se escandalizaban de cualquier cosa, cuando lo que se tenían que escandalizar era de sus propios pecados, que eran bastante más que lo que ellos se escandalizaban si cogía el sábado o Jesús tomaba una espiga. Pero es verdad, y en este sentido podemos decir, que la segunda clave es que cuando una persona se plantea en su vida la oración, el trato con Jesús, hay como momentos de oscuridad, que los místicos le llaman la noche oscura del alma. Y que yo creo que tarde o temprano todo ser humano, todo cristiano, incluso todo ser humano lo pasa. Es el momento también de la oscuridad, de no ver. Claro, nosotros hablamos a veces con mucha facilidad de la noche oscura del alma, pero mirad, solo vive la noche oscura, que yo tampoco soy muy partidario de que se utilice a veces lenguajes místicos en todo, pero bueno, me refiero porque a veces utilizamos cierto lenguaje místico, pero lo hemos vaciado de contenido. Pero en el fondo lo que pasa a Sara, lo que le pasa a Jesús en Getsemaní, lo que le pasa a la Virgen cuando pierde el niño en el templo, en el fondo es en su corazón una especie como, en el fondo es Dios me ha fallado. Jesús no podía experimentar eso porque estaba unido al Padre sustancialmente. Era Dios, Dios de Dios, luz de luz. Pero Él quiere experimentar esa experiencia como de oscuridad de noche, de tal manera de que es misterioso, pero Jesús lo vamos a contemplar y vamos a rezar todos el Jueves Santo, en la hora santa, y vamos a escuchar esas palabras misteriosas de Jesús, ¿no? Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el fondo es la actitud de Sara orando. En el fondo es la actitud de la Virgen. En el fondo es nuestra propia actitud. Las noches solo se atraviesan si confiamos en el Señor. Dios sabrá, el Padre sabrá, sé de quién me he fiado. Mirad, esto es lo que ha potenciado más, por eso ha conseguido tantos santos y ha sido una experiencia tan fuerte en los místicos, todos los que se han recorrido el camino del corazón de Jesús. El corazón de Jesús, sobre todo, lo que te mete es en una gran confianza. Y de hecho la ejaculatoria más conocida es Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Por qué? Porque lo dice Santa Teresita de Lisieux. Mira, hay momentos en los cuales o confías o te paras. O sabes de quién te has fiado y llegas hasta el final, o te quedas en el camino.
a las veredas de los caminos, allí te quedas allá y no llegas hasta el final. Por eso Sara nos introduce en la oración de la noche oscura, que es muy importante en el místico, que significa que tengo que atravesar por cañadas oscuras. Es precioso. Por eso os aconsejaría también, aunque dedicaremos, si Dios quiere, todo el curso que viene, todo el año próximo, antes de pasar a orar con los personajes del Nuevo Testamento, estaremos un año dedicado a los salmos. Pero es hermoso porque el salmo, sobre todo del buen pastor, dice esto: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Que camine por cañadas oscuras, nada temo. Sara camina por cañadas oscuras. Hombre, se ha casado 7 veces, se le ha muerto su marido, no tiene hijo, quería abrazar un hijo, quería tenerlo, estaba hecha para la ternura, para el amor, y de pronto se encuentra más sola que la una. Y luego, sobre todo, la crítica feroz que le hacen todos. La llegan a llamar asesina de maridos, tremendo, ¿no? ¿Y quién puede pagar mi afrenta? En el fondo es Jesús también en Getsemaní. En el fondo también es María junto a la cruz. Pero solo hay un camino para atravesar la noche y es caminar, aunque sea por cañadas oscuras. Es mirar al que te mira. Como en esos momentos nos miremos a nosotros mismos, estamos perdidos. Es lo que creo que he reflejado en todas mis charlas, porque me ha impresionado mucho volver a leer otra vez el libro de famoso Bernanos, Diario de un cura rural. Bernanos, en el Diario de un cura rural, que yo lo leí cuando estudiaba francés, y luego cuando los veranos que iba a Francia, en Lourdes. Yo recuerdo que he vuelto otra vez a leerlo, ¿no? Y es que me ha impresionado muchísimo. Porque viene a decir el cura de Ars, el cura rural, bueno, también el cura de Ars fue un cura rural, viene a decir el cura rural: en estos momentos de mi vida, con mis pecados, con mis fallos, con mis limitaciones, solo lo más fácil sería odiarme. Hay gente que recorre ese camino que es tremendo del odio hacia sí mismo y además piensan que eso es evangélico y es lo más antievangélico que existe. Odiar a los demás, claro. Y dice preciosamente Bernanos: pero es lo único que nunca aprendí de Jesucristo, odiarme a mí mismo. He aprendido de Jesucristo, como tiene que aprenderlo Sara, a mirarme con ojos de misericordia. No tenemos derecho a mirarnos más que con los ojos de Dios, que son ojos de misericordia. Yo no sé, eso que siempre cuento yo como anécdota de aquella catequista que me lo contó ella, que le preguntaba a los niños cómo tenía el color los ojos de la Virgen, aquellos niños vivarachos todos de catequesis, verde, marrones, azules, negros, castaños. Y le dice a aquella catequista: mira, el Evangelio no nos dice el color de los ojos de la Virgen. Hay mucha gente que se acerca al Evangelio buscando en el Evangelio un manual de curiosidades. Y el Evangelio no es un manual de curiosidades. Hay gente que le encantan las curiosidades. Y San José, tal, y cómo eligió a la Virgen y tal y cual, y no sé qué, y la Virgen, curiosidades también. El Evangelio es Cristo Salvador. Y eso sí te lo dice, ¿no? Y entonces aquella catequista le dice a los niños: no sabemos cómo eran los ojos, no sabemos los ojos de la Virgen, pero sí sabemos que eran misericordiosos. Como dice Bernanos en Diario de un cura rural, sabemos que eran misericordiosos. ¿Por qué? Porque ha quedado hasta en la devoción a una de las oraciones más bellas a la Virgen, que es la Salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Si María tiene ojos de misericordia, ¿cómo serán los ojos de aquel que creó a María y que hizo a María? Que dicen los santos padres algo precioso: Dios pudo haber hecho un mundo más perfecto que el que tenemos. Podía haberlo hecho pero nunca pudo hacer nada
mejor, ni más acabado, ni más perfecto que María. En la Virgen se agotó, podríamos decir, la imaginación de Dios, en su belleza y en su hacer cosas magníficas, como canta también María. Y tercero, y termino. Primera clave, ella ora desde una situación de dolor, de sufrimiento, de escándalo incluso. Segundo, esa noche oscura que vive Sara y que en el fondo no es más que descubrir en su propia realidad esa profunda experiencia de sufrimiento y de dolor, ¿no? Es descubrir algo tan hermoso en nuestra propia vida, pues como es esa realidad de que ella tiene que fiarse de Dios, como la Virgen lo hace junto a la cruz. Dios sabrá, el Padre sabrá. No digamos el Hijo eterno del Padre Jesucristo en la hora santa, en Getsemaní, que descubre que solo podemos vivir cumpliendo la voluntad del Padre. Eso en el fondo es la santidad. Hay gente que se piensa que la santidad es lo que él se busca. Y se busca su propia santidad, y su estilo de santidad, y su manera de santidad. Y casi siempre Dios le lleva por unos caminos opuestos a eso. Eso lo dice hasta los Salmos. Quien pensaba tener muchos hijos no tiene ninguno. Quien pensaba tener pocos hijos tiene muchos. La mujer estéril, como dice, la madre de muchos que daba al día. La mujer estéril tiene 7 hijos. Es decir, el Señor nos lleva por donde quiera. Quien pensaba en su vida como sacerdote a veces, trabajar en el mundo rural, de pronto pues le mandan a una oficina o le mandan a Roma, le mandan. Quien pensaba como matrimonio que iba a dar todo bien, que tal y cual, incluso los hijos para Dios y tal, pues damos en cuenta que ahora tiene 2 hijos que ni bautizan a sus nietos. Tiene ese drama en su corazón. Él sueña, pero Dios te da lo que quiere, como quiere, no lo que quiere, sino Dios es tan bueno que reconduce toda tu vida a mayor gloria de Dios para que seas santo y irreprochable ante Él por el amor. Pero la mayoría de la gente, ¿qué experiencia tengo yo? De vivir mucho el trato con las almas, de corazón a corazón, que la mayoría de la gente se echa un pulso contra Dios y se pasa la vida con un pulso contra Dios. Y se pasa toda su vida tratando de hacer su voluntad y que Dios eche agua bendita sobre su voluntad. Y a veces eso no ocurre. ¿Y qué ocurre ante esta situación? Pues un poco lo de Sara. Pues ocurre que está toda su vida sin tragar ni digerir los grandes problemas y sufrimientos de su vida. Por eso es importante ser orantes, ser contemplativos, adorar al Señor, tener trato de intimidad con el Señor. Porque eso es algo que te va poco a poco, y eso lo he vivido en mi propia vida, ¿no?, haciendo asumir y digerir los grandes y malos tragos de la vida. Y eso se ve claramente, ¿no?, porque muchas veces lo que tratamos es hacer que Dios haga mi santa voluntad, que Dios haga lo que yo quiero, que Dios haga muchas veces, y a veces pues no es así, y otras veces puede ser que sea así. Hay gente que le impone a Dios su proyecto de santidad y su proyecto de vida. Y Dios dice, es que me río de ti. ¿Tú quién eres? Fíjate tú y eso un poco le puede pasar a Sara. Me caso, y una mujer guapa, una mujer tal y cual, tengo hijos a montones, se me quedo viuda, pues con el otro que venga tengo otros hijos y tal y cual, y bueno, y otros y tal. Resulta que se queda 7 maridos, todos mueren, ni un hijo. La futura mujer de Tobías viene de la situación de mayor sufrimiento y pobreza que podía tener una israelita, de ser estéril, de no tener hijos, porque para ellas era muy importante que en su linaje pudiese estar el Mesías, por lo tanto tiene que nacer un niño. Todo ese sufrimiento y todo ese dolor lo vive en propia carne Sara. Pero viene el tercer y último momento, que yo creo que es donde está la solución y que lo explicaba muy bien el delegado episcopal Jesús, lo explicaba muy bien, la última parte, cuando hablaba de lo que era la oración. Al final, Sara descubre algo que lo hemos descubierto todos los orantes, también vosotros, lo que estéis aquí haciendo vuestra hora de adoración, y es que el único refugio de nuestra vida
es Jesús, es el Señor. Y hay un salmo que lo dice: protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Mirad que es distinto un refugio a una huida. El Señor nunca te hace huir de tu realidad, como no la hace huir de la realidad de Sara. Ha tenido 7 maridos y que se ha quedado sin hijo y que tendrá que ver cómo rehace su vida desde Dios, ¿no? Por lo tanto, nunca el Señor nos hace huir de la realidad de nuestra vida. Dios siempre te hace vivir con los pies en el suelo, como lo hace vivir a Sara. Pero descubres que el refugio de tu vida es el Señor. Y cuando Sara descubre esto y se va a casar con Tobías y inicia una nueva vida, ese refugio es el que le va a sacar, como nos pasa a nosotros, ¿no? Al final de nuestra vida solo queda el amor de Dios, solo queda el Señor. Y esto es tan hermoso que cuando lo descubre, por ejemplo, Sara, va a descubrir que algo que tiene que descubrir el orante, el contemplativo, el místico, y es que el refugio de mi vida es el amor de Dios. Mirad, os pongo un ejemplo de lo que es una huida, de lo que es un refugio. Probablemente muchos de ustedes han ido a la montaña, a Gredos, a los Pirineos. Yo cuando era joven, los grupos cristianos, en las distintas realidades, yo fui muchos veranos de campamento a Gredos, por ejemplo. Y me acuerdo que en Gredos, allí bajando la laguna, había un refugio. Y nos explicaban lo que era un refugio, que yo no lo sabía. Tendría yo 16 años, 15 años, cuando iba yo a esos campamentos, ¿no? Y me acuerdo que me decía, pues un refugio es un lugar donde se puede estar cuando llega la tormenta. No vas a vivir en un refugio. Los refugios no se vive en la realidad de la vida. Pero cuando llega la tormenta, cuando azota, los refugios entras y puede estar nevando 7 días. Y puede ser que llegue la nieve a 1 kilómetro, a 1 metro. Y puede ser que... Pero en los refugios tienes mantas, tienes suficiente comida, hay muchas latas para poder estar allí comiendo y ya está. Pues mira, ahora ya ese problema es menos acuciante porque ahora ya con todos los que tenemos de información meteorológica a través de los móviles y tal es más complicado. Pero en aquella época que yo tenía no había eso. Entonces podías meterte en un refugio y estar una semana nevando. El refugio es donde pasa la calamidad. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Tú eres mi Dios. Refugio en tu corazón, que es nuestro refugio, su corazón, mientras pasa la calamidad. Esto es un poco lo que le va a pasar a Sara en su oración. Ella va a volver a redescubrir el amor primero. Después del escándalo, después de que hasta tiene casi, se le pasa por la cabeza toda barbaridad hasta quitarse la vida. O sea, se le pasa todo por la imaginación. Pues ella, después de todo esto, al final descubre que el Señor es el único refugio de nuestra vida. Lo vamos a ver al año que viene cuando meditemos tantos y tantos salmos. Dedicaremos todo un curso en nuestra Escuela Diocesana de Oración a orar con los salmos, ¿no? Para luego pasar al Nuevo Testamento, que sería otro curso si Dios quiere. Entonces, ¿cuál sería la característica del último momento de la oración de Sara? Que el Señor es mi refugio. Es mi refugio. Su corazón es donde uno vive la alegría y el gozo de saber que tengo suficiente para pasar la calamidad, las tormentas, los problemas. Si luego pasa todo deprisa enseguida. Mirad, tanto lo que anhelábamos el corazón como pecado, cuando lo tenemos, dura un instante, como a veces también, incluso aunque a veces los sufrimientos parece que se prolongan, en el fondo dura poco. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. La tormenta pasa, las dificultades pasan, ¿no? ¿Qué satisfacción tuvo Judas con su dinero de 30 monedas?
Probablemente no llegó ni a 5 minutos la satisfacción de haber vendido a Jesucristo y de haber tenido en sus manos, tocando y palpando, 30 monedas de plata. ¿Qué le duró si las tuvo que tirar? No le duró nada. ¿Cuántas veces anhelamos cosas en nuestra vida que duran un instante? Nada. ¿Qué permanece? El amor de Dios. Y también a veces nos pasa con cosas malas. Pensamos, la misma pasión de Cristo son 24 horas. La pasión pura y dura de Cristo son 24 horas. Lo ha reflejado preciosamente en la película de Jackson, La Pasión de Cristo. Jesús entra a las 6 de la tarde, que sería un poco cuando empieza la pasión, prácticamente, aunque es verdad, pero a las 6 de la tarde de ese jueves, in cena Domine, que empezamos en la liturgia de la Iglesia con la misa de la Cena del Señor, entra ya. De ahí, después de 3 horas cenando, que podrían durar las cenas judías más o menos, va hacia Getsemaní. En Getsemaní ven a rezarlo, le meten en el calabozo aquella noche, se ríen de él y tal, y a las 10 de la mañana, después de haber jugado con él a todo, lo suben hacia la cruz. Hora tercia sube a la cruz, hora sexta en la cruz grita, tengo sed, y hora nona muere en la cruz, 3 de la tarde más o menos. Es decir, las alegrías, los sufrimientos, todo es muy relativo. Lo único que permanece es el amor de Dios. Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. Y una característica que aparece en la oración de Sara es que cuando se empiezan a solucionar los problemas es cuando se aceptan. Que hay gente que esto no lo tiene claro, porque piensa que aceptar es que estoy de acuerdo. No, mire usted no está de acuerdo con el cáncer que tiene, ¿cómo va a estar de acuerdo? Ni está usted de acuerdo con el problema que tiene con su marido, con su mujer, ni está usted de acuerdo, por supuesto, con mi hijo que está metido en la droga, ni estoy de acuerdo, vamos a estar de acuerdo con la guerra matando en Gaza a miles de niños. No podemos estar de acuerdo en Ucrania. ¿Cómo vas a estar de acuerdo con eso? Luchamos para que eso no suceda, pero quien no parte de la realidad de su propia vida como parte Sara, tiene el peligro de estar siempre descolocado y no encontrar nunca en su vida hacer pie para caminar, haciendo pie, confiando y poniendo el corazón en el Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Por eso digo que cuántas veces anhelamos, ay, si yo tuviese esto, si yo tuviese lo otro, mirad, la persona que no acepte y no es feliz en lo que vive, se pasa su vida soñando con la iglesia ideal que nunca llega, tampoco él es santo, soñando con una situación social que nunca llega, soñando, y como dice el poeta, los sueños, sueños son. Hay que partir, y en esto el proceso de la oración de Sara nos ayuda mucho. Que vuelva a repetir, no que esté de acuerdo con el mal y con el pecado y con la miseria, pero tengo que partir de la realidad de que solo desde ahí construyo santidad, porque la santidad es un ser acompañado por el amor de Dios en nuestras pobrezas, en nuestros límites, en nuestras debilidades. Eso es a fondo la santidad. Y eso lo tiene que vivir Sara en su propia experiencia de oración. Claro, si todo esto nosotros no lo vivimos, ¿qué problema tenemos nosotros? Pues que nos pasamos la vida soñando. Lo feliz que yo estaría. Pero cuando llega eso te pasa como Judas. Cuando tienes las 30 monedas de plata, las tiras, porque ¿qué te puede dar de placer 30 monedas de plata en la mano? Igual estar en la mano que estar allí, que tenerla en el banco. Da igual. ¿Qué te da de felicidad? Y ocurre también con las muchas cosas en nuestra vida. Cuando ya las tenemos, ¿qué te da la alegría, el poder amar desde todas las situaciones de nuestra vida de sufrimiento y de dolor? Cuando yo digo, sé de quién me he fiado, como dice San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Mientras que esto yo no lo vive, me paso la vida soñando. Y mirad, la santidad no está en los sueños, está en la vida entregada. No están los sueños. Por mucho que yo sueñe, hasta poniéndome el sari de la Madre Teresa de Calcuta, no soy santa. Por mucho sari que me ponga y por mucho seré santa en la medida en que mi vida es reflejo del amor de Dios. ¿Qué es lo que le va a pasar a Sara? Se podía haber instalado en la queja,
Se instalan a un momento en su vida en la queja, pero ni es feliz ni hace feliz a nadie. Segundo, tiene que purificarse en ese Gesemaní, en esa angustia que vive. Pero tercero, tiene que recurrir al refugio. Vuelvo a repetir, no a la huida, al refugio. Y ese refugio es el corazón vivo de Jesús. Estaba a punto de morir, desnudo en el atardecer, crucificado entre dos malhechores. A sus pies aquella mujer que tanto se parecía a él, trataba de robarle sus dolores. Sobre la cruz escrito está: Jesús de Nazaret es rey, de los judíos es su nombre. Y dando un grito, tengo sed, su espíritu nos dio a beber, y a esa mujer por madre. Le ha traspasado el corazón con una lanza y el olor a nardo ha perfumado el aire. De su costado da a beber al hombre que ha de renacer, bautismo de agua y sangre. El velo ya se desgarró, el cielo se entenebreció, la tierra abrió sus fauces. Este sí era el Hijo de Dios, con fe proclama el centurión a las 3 de la tarde. Para darnos hoy su testimonio en esta escuela de oración nos acompaña Aquilino Mayorga García Vaquero. Él es de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Quero, en Toledo, y también viene a darnos su testimonio de conversión y de vida cristiana. Hola, señor obispo Francisco. Bueno, doy las gracias a mi párroco, a don Jesús, por haberme invitado aquí para dar un pequeño testimonio de lo que es la oración en mi vida, qué ha significado y cómo la vivo. Pues nada, pues me llamo Aquilino Mayorga, como ha dicho don Jesús, y soy de Quero. Bueno, para mí la oración es hablar con Dios. Yo soy fruto de la oración. En el 2011, antes yo decía que caí por allí, por el convento de las monjas del Cerro de los Ángeles. Yo ni sabía que había allí un convento. Hoy sé que Dios me llevó allí, al convento de las Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Jesús. Allí, con la Madre Santa Maravillas de Jesús, para asesorarles en el huerto que tenían, pero que realmente era para empezar este camino. Hará 2 años, la hermana Gema y la hermana María Ángeles me dijeron: qué bien lo vemos, Aquilino. Y yo les dije: seguro que han rezado mucho por mí. Y ellas me contestaron, saliéndoles del corazón: no lo sabe usted bien, Aquilino, no lo sabe usted bien. Allí es donde empezó el Señor a ablandar mi corazón para abrírselo a Jesús. Hay varios tipos de oración: oración verbal y organizada, Padre Nuestro, Ave María; oración espontánea, conversar con el Señor durante el día; oración de alabanza y adoración, da gracias a Dios porque es Dios; oración de petición o de intercesión, pedirle a Dios por nuestras necesidades o pedir a Dios por los demás; oración contemplativa, por ejemplo en la adoración ante el Santísimo; oración de meditación. Yo tuve una experiencia con la oración de petición, pedir por los demás. Hará unos 3 o 4 años tuve un problema en el trabajo con una persona y eso me afectaba hasta en la familia, generándome odio, ira y rencor. Y eso yo ya no lo quería en mi vida.
Me fui a confesar y el sacerdote me dijo que tenía que rezar por él cada vez que se me viniese a la mente y me provocase odio, ira o rencor hacia él, no porque se solucionase el problema, rezar por él. Mi primera reacción no fue muy buena, no lo entendía, pero así me lo dijo y así lo hice. Cada vez que me acordaba rezaba simplemente un Padre Nuestro y un Ave María. Al final solo rezaba un Padre Nuestro. Al cabo del tiempo casi ni me acordaba. Me llamó esa persona hablándome como si el problema no hubiese existido. Y desde entonces, hará ya más de 3 años, nos llevamos mejor que nunca. Este es el poder de la oración. Yo vengo de una conversión. Yo estaba muy alejado del Señor, muy alejado de Dios. En el 2019, en un retiro de Emaús, estando de servidor, tuve un encuentro con el Señor y me sanó, me rescató y me dio vida nueva. Y yo le dije que sí. Después de mi conversión, apenas sabía rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Y empecé a aprender más oraciones, a la Virgen María, a San José. Todas son válidas, pero a raíz de mi experiencia con la oración de petición, el Señor me hizo ver que la mejor oración para mí es el Padre Nuestro, la oración por excelencia, con sus 7 peticiones. Entre todos los tipos de oración, a mí la que más me ayuda es la oración de alabanza. Dar gracias a Dios porque es Dios. Después de mi conversión, en el 2021, me confirmé porque tenía necesidad de darle coherencia a mi vida cristiana. Y luego hice mi primer seminario de vida en el Espíritu. Y ahí Dios, a través del Espíritu Santo, me hizo ver mi necesidad, mi anhelo de conocer y acercarme más a Jesús. Y para mí la mejor manera desde entonces es la oración de la alabanza. Y la practico, la vivo, la gozo y la comparto todos los miércoles en el convento de Santa Clara, en la ciudad refugio de la familia Nahuín, en Ocaña. Y alabamos, glorificamos, bendecimos, adoramos y damos gracias a Dios por lo bueno que es con nosotros. Y le pedimos al Espíritu Santo que se derrame en ese lugar para que Jesús actúe en nosotros y nos sane y nos restaure nuestros corazones. También hago adoración, 1 hora a la semana mínimo, en la capilla de adoración perpetua de la parroquia San Juan de la Cruz, en Toledo. Para mí es un momento muy íntimo con el Señor, donde le hablo y le escucho, donde les pongo mis miedos, mis inseguridades, mis necesidades, y que me inspiren mis decisiones, siempre diciéndole que se haga su voluntad. También es donde pido y rezo por todas las personas que están presentes en mi vida, sabiendo que ellas también piden por mí cuando están delante de Él. En definitiva, es lo que decía al principio, orar es hablar con Dios. Gloria a Dios. Testimonio precioso de un hombre que ora también desde su propia realidad, desde la calle, desde la vida, desde la familia, pues desde ese impacto a veces de esas experiencias de Dios a veces tan necesarias, en un retiro que nos encontramos con un Cristo vivo que nos conmueve el corazón y las entrañas. Pues hoy hemos orado con este gran también personaje bíblico que es Sara, que nos ha enseñado a orar. Porque el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración no es más que esto, tirarnos de cabeza a la oración, a aprender a orar orando. Que no sea teoría en nuestra vida, sino que sea el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor a través de ese encuentro con Jesucristo, que es nuestra vida de oración.